Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a tu escuelita de Club Calvary Kids. Hoy es lunes de lectura y me da mucho gusto tenerte aquí. Antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos? Bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias porque me permites reunirme en este lunes de lectura con nuestros alumnos del Club Calvary Kids. Te pedimos que seas tú ayudándonos a comprender esta lectura y que todos podamos entender lo que es el pecado y cuáles son sus consecuencias. Ayúdanos a saber cuál es tu voluntad en este tema. Te damos gracias y pido que tú hables a los corazones de todos los niños que escuchen este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de un tema diferente. El tema de esta semana va a ser el pecado. Y yo te voy a platicar qué es el pecado, dónde se originó, cómo fue que llegó a esta tierra, qué consecuencias tiene y si hay una solución para el pecado. Bueno, vamos a comenzar, pero primero quiero compartirte el versículo con el cual vamos a estar trabajando toda esta semana, que es en Romanos. Vamos a leer Romanos 6:23 y dice así: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, antes de comenzar con la lectura de esta semana, yo te quiero comentarte qué es el pecado. En la Biblia nos menciona el pecado. En el original estaba escrito en hebreo, y en hebreo pecado significa errar, significa no dar en el blanco. ¿Qué es errar? Errar es equivocarnos, es cometer un error, no dar en el blanco. Imagínate un juego de tiro al blanco, donde tú tiras unos dardos y quieres pegarle en el centro, pero en lugar de pegarle en el centro, le pegas en la orilla, o ni siquiera llega a tu tiro al blanco, se va para la pared, para el piso. Eso es errar al blanco. Y el pecado es equivocarnos, cometer un error. Entonces, en resumen, podemos decir que es todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es bueno. Es equivocarse, cometer un error, hacer cosas malas. No hacer lo que dice la palabra de Dios también es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y eso lo podemos ver en Santiago. Mira, déjate lo muestro. En Santiago 4:7 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, saber que tenemos que hacer algo y no hacerlo también es pecado. Bueno, ahora sí, ya te platiqué qué es el pecado. Ahora comencemos con la lectura de esta semana. El pecado. Cuando la gente hace cosas malas, a eso se le llama pecado. Cuando la gente no cree en Dios, también es pecado. El pecado es un problema muy grande. Cuando pecamos es como si las cosas se pusieran oscuras. En nuestra lectura tenemos una pregunta. ¿Existió siempre el pecado? ¿Tú sabes, amiguitos, si existió siempre el pecado? Vamos a ver qué nos dice nuestra lectura. Cuando Dios creó al mundo, no había pecado. Era un mundo perfecto. Dios creó en este mundo perfecto a dos personas para que vivieran en la tierra. Las puso para que la cuidaran y trabajaran en ella. Debían cuidar las plantas, los animales y toda la creación. Ellos se llamaban Adán y Varona. Sí, porque el nombre de Eva no se lo puso Dios. El nombre de Eva se lo puso después Adán. Adán fue el que nombró a su pareja y le puso Eva. Eso tú lo puedes ver después con tus papás en Génesis 5:2 y en Génesis 2:23. ¿Vale? Checas ese dato. Bueno, continuamos leyendo. Dios los amaba mucho y hablaba con ellos. Dios les dio todo lo que ellos necesitaban. Solo tenían una regla:
que no deberían comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos seguían esa única regla, todo estaría bien. De otra manera, morirían. Continuamos con el siguiente punto de nuestra lectura. Debemos obedecer las reglas. Dios nos enseña por medio de su palabra cuál es la manera de vivir correctamente. En la Biblia es donde podemos encontrar las reglas a seguir para que nos vaya bien. ¿Te imaginas un mundo sin reglas? Las semillas de tomate producirían maíz, las vacas tendrían cachorritos. En fin, el mundo sin reglas sería un caos. Las reglas nos ayudan a mantener el orden y que las cosas marchen bien. Nos presenta una pregunta a nuestra lectura. Nos dice, ¿dónde se originó el pecado? ¿Tú sabes dónde se originó el pecado? Te voy a contar. Vamos a seguir con nuestra lectura. La Biblia nos dice que alguna vez existió un hermoso ángel llamado Lucero. Eso, vamos a ver dónde dice eso. En Isaías 14:2. Vamos a ver. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Vamos a seguir. Él era un ángel muy sabio y hermoso, pero el orgullo entró en su corazón y pecó contra Dios. Este ángel quiso ser igual que Dios. Se rebeló contra su creador y dijo en su corazón lo que dice aquí en Isaías 14:13. Vamos a ver qué dice Isaías 14:13. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Eso es lo que este ángel quería hacer. Él quería ser igual a Dios y quería tener la adoración para él solo. Cuando este ángel pecó, su nombre fue cambiado por Satanás. Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. ¿Cómo llegó el pecado a la tierra? ¿Tú sabes cómo llegó el pecado a la tierra? Estoy segura que sí lo sabes. Vamos a seguir leyendo. Sucedió algo malo en la tierra. Satanás llegó con un plan malvado. Como Satanás era enemigo de Dios, también era enemigo de toda la creación de Dios y la odiaba. Por este motivo, no quería que Adán y Eva disfrutaran de todas las bendiciones que Dios les había dado. Entonces, con astucia engañó a la mujer para que desobedecieran a Dios y comieran del fruto que Dios había ordenado que no comieran. Eva decidió creerle a Satanás y comió del fruto prohibido y también le dio a probar a Adán para que lo comiera. Los dos desobedecieron la única regla que Dios les había dado. Dios se pone triste cuando pecamos. Cuando Adán y Eva pecaron al desobedecer, Dios se puso muy triste, ya que Dios quería bendecirles más. Adán y Eva ya no eran perfectos porque habían desobedecido. Pecar es algo que desagrada a Dios. También le desagrada que no hagas lo que a Él le gusta, como vimos hace ratito en Santiago 4:17. Saber que tenemos que hacer algo y no hacerlo es pecado. El pecado tiene consecuencias. El pecado produjo que la comunión del hombre con Dios desapareciera. Y eso provocó que fueran expulsados del jardín del Edén y ya no recibieran todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Qué triste, ¿verdad, amiguitos? Dios tenía tantas cosas buenas. No tenían que trabajar ni hacer nada. Todo era gratis. Y todo eso lo perdieron por haber desobedecido. Antes ellos no tenían que trabajar ni esforzarse para comer. Dios les había dado todo.
pero en consecuencia de su pecado tendrían que trabajar arduamente para poder obtener el alimento. Dios no puede mentir. Él le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido morirían, y así fue. Adán y Eva, todos sus descendientes, tarde que temprano, murieron. Dios siempre cumple su palabra. La desobediencia de Adán y Eva introdujo el pecado y la muerte al mundo. Entonces ya sabemos, fue esa desobediencia, fue esa mala decisión lo que introdujo el pecado al mundo. Y pues la consecuencia del pecado es la muerte. Vamos a continuar. Te tengo una buena noticia. Vamos a leer la solución para la consecuencia del pecado. Dios siempre ha amado a las personas. Dios quería estar con las personas que Él creó, Adán y Eva. Pero como permitieron que el pecado entrara a sus vidas, ya no podía Dios estar con ellos. Porque el pecado es como un muro que separa e impide la comunión del hombre con Dios. Pero como Dios es muy sabio, ideó un plan para solucionar ese problema. Envió a alguien justo y perfecto para que pagara por los injustos e imperfectos, que somos todos nosotros, toda la humanidad. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18 nos dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo y así pagó por todos los pecados de las personas al morir en la cruz. Aunque Él no merecía, porque Él era perfecto, murió por amor a nosotros. Pero te tengo una mejor noticia. Jesús no se quedó muerto, resucitó al tercer día, venció a la muerte, dando fin a la consecuencia del pecado. Dios nos ha dado la promesa que todo aquel que crea en Jesús también vencerá la muerte algún día. Aunque algún día tenemos que morir aquí en la tierra, si creemos en Jesús, tendremos vida eterna en el cielo. Qué hermosa promesa nos da Dios, ¿verdad? Nos da la buena noticia que si nosotros creemos en su Hijo Jesucristo, vamos a poder tener salvación y vida eterna. Y sí, vamos a morir en esta tierra, pero si creemos en Jesús, vamos a estar en el cielo y en el cielo vamos a tener vida eterna. Bueno, esto fue todo en nuestra clase de hoy. Te voy a pedir un favor, que tú me platiques por medio de la plataforma de Class Dojo qué es el pecado. Que tú me digas si entendiste qué es el pecado. O tú puedes hacer un dibujito, puedes hacer un video, puedes tomarte una foto, puedes escribir en tu diario. Participa como a ti más te guste. Quiero que tú me platiques qué fue lo que entendiste de esta lección. Acuérdate que yo te platiqué qué es el pecado, dónde se originó el pecado, cómo es que el pecado entró a la tierra. También te platiqué si el pecado tiene o no tiene consecuencias. También te platiqué qué es lo que pasa con Dios, cómo se pone Dios cuando nosotros pecamos. Así que te invito a que participes, que el día de hoy tú nos mandes tu opinión, lo que tú entendiste, o si lo que tú quieres es hacer un dibujo sobre el tema, también está muy bien. Envíanos tu participación, yo la voy a ver y te voy a escribir un comentario. También te pido que le invites a tus amigos a que se unan a Class Dojo, para que también conozcan la palabra de Dios como tú lo estás haciendo. Eso es todo por hoy en nuestro día lunes de lectura. Muchísimas gracias por unirte a esta escuelita de Club Calvary Kids.
Dios te bendiga. No se te olvide conectarte el día de mañana a tu clase de memorización con tu maestra Esmeralda. Hasta luego. Bendiciones.